Vamos a comenzar a imaginar un cielo rojo y una ciudad ardiendo. Y una familia que corre fuera de la ciudad en busca de su salvación, pero con pensamientos divididos entre lo que están dejando atrás y lo que van a vivir al frente, lo que viene hacia adelante. Y en algún momento nosotros, cuando nos encontramos con Dios, nos encontramos también huyendo o saliendo de algún lugar que está destruido y buscando una nueva oportunidad, una nueva vida, pero con la misma sensación o preocupación si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto, o qué estamos dejando o qué está sucediendo. Y esto nos lleva a Génesis en el capítulo 19, versículos del 1 al 11. Y vamos a leer varios versículos de toda la historia de Génesis 19 del 1 al 11, que es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Así que agárrate que se va a poner fuerte. Esa es la historia de una mujer que se quedó atrapada en el pasado. Y este mensaje se llama Atrapados en el pasado. Génesis capítulo 19, verso 1. Y dice así: los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y les dijo: señores míos, les ruego que entren a casa de su siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán su camino. No, dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, versículo 3, les rogó con insistencia y ellos fueron con él y entraron en su casa. Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Hermanos míos, les ruego que no obren perversamente, les dijo Lot. Miren, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Versículo 9. Hasta un lado, dijeron ellos, y dijeron además: este ha venido como extranjero y está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Versículo 10. Pero los 2 hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Y ese es el principio de la historia en el cual Dios manda la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y a lo mejor es un poco fuerte, ¿verdad? Para un martes de Orando por los que amo, que uno viene a una administración, a una palabra más linda, pero la palabra de Dios es buena en todo tiempo y en todo momento. Y hoy quiero comenzar hablando acerca de la perversidad que hay en el mundo. Porque cuando nosotros venimos a la casa de Dios, ¿verdad? Nosotros venimos a este lugar. Y los que ya tenemos tiempo de conocer a Jesús, venimos a un lugar seguro donde nos sentimos en un lugar protegido, en un lugar donde la presencia de Dios está, donde uno viene con su familia, porque venir a la iglesia es un asunto de familia, donde ya nos sentimos contentos, donde nos sentimos a salvo. Y muchas veces estamos tan inmersos en nuestra burbuja que nos olvidamos que allá afuera hay un mundo lleno de perversidad y de maldad. Y cuando uno comienza a leer la escritura y llega de repente a estos pasajes donde encontramos que estos hombres salieron a buscar a los hombres de la ciudad, a decirles: sácalos porque los queremos conocer. Originalmente la palabra conocer es tener relaciones sexuales con ellos. Por eso Lot les dice: no hagan tal perversidad. Yo tengo 2 hijas, mejor tómenlas a ellas. Porque estos hombres, Lot sabía que venían de parte de Dios. Y aunque es un poco crudo escucharlo, leerlo y comprenderlo, es que hoy en día hay una perversidad que está latente en el día de hoy, está a nuestro alrededor y muchas veces no nos damos cuenta, pero la escritura siempre abre nuestros ojos y nos sensibiliza a lo que está sucediendo alrededor. Entonces lo primero que quiero hablarte es que puedas comprender que alrededor de nosotros, en el mundo y en el día al día, hay una perversidad latente. Hay algo terrible que está sucediendo en el mundo todo el tiempo. Y hoy, martes, que venimos a orar, a interceder, venimos a poner nuestras peticiones delante de Dios, ¿verdad? Con respecto a nuestra familia, con respecto a nuestras finanzas, con respecto a nuestra salud. Y así como el mundo está
en constante ataque, está inmerso en la perversidad y en la maldad. Todas estas situaciones que nosotros vivimos no son ajenas para Dios. Y Dios tiene el poder de hacer cosas nuevas en nosotros en medida que tomemos acción de fe y confiemos en Él. Amén. Antes de llegar a este punto, antes de llegar Lot a esta ciudad, quiero ir un poco en el contexto. Abraham y Lot, que son tío y sobrino, vivían juntos, habitaban juntos, pero fue tal la prosperidad que comenzó a haber en las dos familias, tanto en la de Abraham como en la de Lot, que llega un momento en que sus pastores, sus trabajadores se pelean y Abraham le dice a Lot: mira, para que no haya pleito entre nosotros, escoge una tierra, escoge un lugar a donde irte. Y dice la escritura que Lot levantó su vista y vio estos lugares, vio Sodoma y vio Gomorra, y vio un lugar agradable, un lugar de pastos verdes, un lugar de buena provisión, un lugar y una ciudad donde le podía ir bien en sus negocios. Y entonces Lot decidió ir a ese lugar. Y a pesar de que era un buen lugar para los negocios, no era un buen lugar para vivir. Y esto en nuestra vida ejemplifica que nosotros podemos ver muchas cosas buenas en lo que está en el mundo, pero no significa que porque estamos ahí o lo que nosotros queremos, significa que estamos bien ahí donde estamos. No podemos encerrarnos en burbujas, ¿verdad? Pero definitivamente tenemos que tener cuidado dónde estamos plantando. Hay muchas tentaciones alrededor, hay muchas cosas que parecen agradables a la vista, pero debemos de tener cuidado qué decisión estamos tomando y hacia dónde estamos llevando nuestra vida. Bien que tenemos que preguntarle a Dios antes el consejo para hacer algo, porque podrá parecer un buen negocio, podrá parecer un buen lugar, podrá parecer que nos están ofreciendo la solución de lo que nosotros necesitamos. Venimos y le pedimos a Dios por nuestras finanzas y nos ofrecen un empleo, pero resulta que ese empleo conlleva hacer cosas que no son correctas, que no son las cosas que deberíamos de estar haciendo. Entonces uno se deja llevar por las tentaciones y uno se deja llevar porque, bueno, eso me va a solucionar el problema. De pronto podemos estar buscando soluciones que se nos aparecen así como agradables a la vista, pero que realmente no son parte del propósito de Dios para nuestra vida. Y es ahí donde tenemos que comenzar a tener cuidado. Lot estaba en el principio de esta escritura, dice en el versículo 1, que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y yo me imagino que Lot, a pesar de haber estado en Sodoma, él ya sabía que ese lugar no era correcto. Cuando estos ángeles llegaron, cuando estos dos hombres llegan, Lot sabía que venían de parte de Dios, porque algo había en su corazón que lo inquietaba y que decía: no debería yo de estar aquí. Pero no le daba la fuerza de voluntad ni el poder de la decisión de moverse de donde estaba. Cuando nos encontramos con Dios, Dios comienza a llamar a nuestra vida cambios. Dios tiene el poder de cambiar nuestra vida completamente, ¿sí o no? Dios puede cambiar el árbol que ha crecido torcido. Y no solamente hablando de la sexualidad, sino de todas las decisiones incorrectas que tomamos. Dios tiene el poder de hacer las cosas nuevas, pero todo está en medida en que nosotros le permitamos a Dios obrar. En medida en que nosotros nos rindamos delante de Dios y le dejemos que Él obre en nuestra vida. Porque muchas veces queremos decirle: quiero que arregles esto, pero esto no me lo toques. Quiero que actúes aquí, pero no actúes acá. Queremos tomar el control de lo que Dios hace en nosotros. Queremos decirle qué queremos que nos cambie. Señor, yo quiero que me quites, pero esta gordura que yo tengo aquí. Pero no dejes que yo deje de disfrutar la cochinita, la carne, los tacos, los hot dogs, las hamburguesas. Pero nos está llamando a un dominio propio. No sé si me estoy explicando. O sea, queremos manipular lo que Dios hace en nosotros y no lo podemos manipular. Dios quiere hacer cambios. Y cuando uno se encuentra con Cristo Jesús, la vida te cambia por completo. Pero también te hace un llamado a cambiar cosas que están en nuestras manos. Lot no había tenido ese encuentro con Dios hasta el día en el que los ángeles llegaron. Él estaba expectante porque él sabía en su corazón que algo no estaba bien. Por algo estaba a la puerta y por algo reconoció a esos hombres, pero no se había quitado de Sodoma y Gomorra. Yo no sé si tú estás en algún Sodoma o en algún Gomorra y algo te incomoda y dices: yo creo que ya no es aquí donde debería estar, pero todavía no me convence. A ver si el pastor cuando predique me convence, a ver si Dios me habla, a ver si alguien me dice algo. Pero si nadie me dice nada, pues sigo viviendo de la misma manera, ¿verdad?
pero hay algo que comienza a incomodarnos y que es ahí donde Dios nos comienza a hablar. Ahora, otro de los puntos importantes es ver que esto hace ver a Lot como un hombre justo. Bien que Abraham sabía desde antes, porque estos dos hombres, estos ángeles habían visitado a Abraham y Dios mismo le dice a Abraham: ¿ocultaré yo lo que voy a hacer a Abraham? Y entonces Dios le dice a Abraham que viene un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y Abraham se acuerda que ahí tiene un sobrino, una persona que él ama. Y comienza Abraham a interceder y le dice a Dios: pero Señor, ¿tú serías capaz de destruir la tierra si hubieran 50 hombres justos ahí? Y le dice el Señor: si hubieran 50 hombres justos, no lo destruiría. Y Abraham vuelve a preguntar: y si hubieran 40, y si hubieran 30, y si hubieran 20, y hasta que Dios le dice: si hay uno, por uno solo, por una persona, yo salvaría esa ciudad. Y entonces viene esa salvación para Lot, por un hombre justo, un hombre que estaba a la puerta esperando a Dios. Pero qué curioso es que después podemos ver lo siguiente. Vamos a continuar leyendo en el versículo 12, que dice así, Génesis capítulo 19, versículo 12. Entonces los dos hombres le dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? ¿A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas? Y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Verso 14. Lot salió y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas, y dijo: levántense, salgan de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Pensó que se estaba burlando de ellos. Después, más adelante, en otros versículos más adelante, no lo vamos a leer todo, sabemos qué pasa con la esposa de Lot, ¿verdad? Desobedece y se convierte en sal. Y todavía después, cuando Lot llega a huir y se lleva a sus hijas se acuestan con su padre, lo emborrachan y se acuestan con él, y de ahí viene la descendencia de los moabitas y de los amonitas, cosas incorrectas que hicieron. Pero todo esto me hace llevar a pensar cómo la gracia de Dios viene a salvar a Lot porque ve en él un hombre justo. Pero sus hijas, a pesar de que salieron, hicieron algo incorrecto. Emborracharon a su padre y le dieron una descendencia que fue enemigo de los israelitas durante mucho tiempo. Y que además, si se recordarán de alguna de las otras enseñanzas que les di cuando se juntaron los tres reyes, el de Edom, el de Israel y el de Judá, a pelear contra los moabitas, ellos sacrificaban humanos a sus dioses. O sea, se volvió una pelotera asquerosa. Todo eso que empieza mal, que empieza en el pecado, termina siendo todavía mucho peor. Pero si me echo para atrás, también me preguntaría, es normal, ¿verdad? Estaban en Sodoma, pero ¿cómo es que esas mujeres se iban a casar con hombres sodomitas? Si de por sí dice la escritura que todos los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más anciano, rodearon la casa de Lot y dijeron: saca a esos hombres que queremos conocerlos, queremos tener relaciones con ellos. ¿Me estoy explicando acá? O sea, esos hombres sodomitas eran malos y sus hijas se iban a casar con esos hombres malos. Pero la gracia y el favor de Dios vino sobre Lot y sobre su familia de tal manera que le dijo: toma a tus yernos y toma a tus hijas. Y Lot fue y le dijo a los yernos. Ahora los yernos no quisieron creer. Dios nos da oportunidades a todos y nos habla por las familias, pero la salvación, amigos, hermanos, iglesia, es personal. La salvación es personal. La gracia de Dios nos alcanza y nos invita, ¿verdad? Pero no significa que es en equipo o en pareja o en familia y que todos por familia nos vamos a ir a la salvación que Cristo tiene para nosotros. La salvación es personal y cada quien tiene que tener un encuentro con Dios. Lo que me hace ver a Lot como un hombre justo, pero no lo suficiente como para enseñarle a su familia a seguir el camino del Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios puede haber tocado tu vida, porque estamos teniendo un encuentro con Dios. Dios puede encontrarse contigo, puede hablar a tu vida, puede tratar de rescatarte, de llamar tu atención, de manifestarse en ti, pero no significa que porque está obrando en ti, está obrando también en los demás. Lo que me vuelve a hacer pensar,
cómo Lot dejó, o qué habrá pasado que dejó que sus hijas se fueran a casar con esos hombres sodomitas. La destrucción fue una oportunidad para que ellas también tuvieran una nueva oportunidad. Así que en medio de cualquier juicio o circunstancia, Dios siempre trae nuevas oportunidades para todos. Lo tercero que vemos es que, o bueno, de lo que acabo de mencionar, es que el pueblo de Sodoma y Gomorra era malvado, era perverso. Y eso no es muy diferente de nuestro tiempo, de hecho, de ningún tiempo. En todo tiempo la sociedad se ha pervertido y se seguirá pervirtiendo porque hace falta Cristo para el mundo, para las ciudades, para la población, para todos. Si no gobierna Cristo, cualquier gobierno que sea nunca va a tomar el control ni va a hacer ningún cambio, porque el único que puede hacer ese cambio es Jesús. Y quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 15. Mira qué dice acá. Filipenses capítulo 2, verso del 12 al 15. Así que, amados míos, esto lo habla el apóstol Pablo hacia la iglesia, le dice: amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ocúpense en su salvación con temor y con temblor. Porque la gracia de Dios es bonita, es maravillosa. La gracia y el regalo de Dios de salvación es para todos, pero no para cualquiera. Por eso Jesús dijo: solamente aquel que me recibe, recibe a mi Padre. ¿Estamos ahí? Y eso me vuelve a llevar a lo que he comentado muchas veces: no todos somos hijos de Dios. La Escritura dice que solamente quien ha creído en el Hijo de Dios tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. ¿Estamos ahí? Así que hay una gran diferencia. Y dice aquí: mientras, así como han obedecido en mi presencia, todavía ahorita más en mi ausencia, sigan obedeciendo a Dios, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Versículo 13: porque Dios es quien obra en ustedes tanto en el querer como el hacer para su buena intención. Verso 14: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos. ¿Qué más? Hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación, ¿cómo dice? ¿Cómo está la generación? ¿Cómo está la generación? Torcida y perversa. Si nosotros nos dejamos llevar por lo que la generación y el mundo dice, la generación está torcida y perversa. Y los pensamientos del mundo no son los pensamientos que Dios tiene para sus hijos. Nosotros tenemos una forma diferente de pensar. Un encuentro con Jesús, un encuentro con Dios nos lleva a mirar de una forma distinta todo lo que está a nuestro alrededor. No está bien solo porque lo hemos aprendido. Hay que desaprender lo que hemos aprendido, que en realidad está mal. Porque la generación es malvada y perversa. Por eso la Escritura dice que debemos renovar nuestro entendimiento, renovar la forma en la que pensamos. Estamos en medio de una generación torcida y perversa. Mira qué dice Mateo capítulo 24, verso 10 al 14. Mateo 24, verso 10. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Déjamelo ahí un momentito. Aquí hay una parte sensible en todo esto, y es lo que vamos a ver con Lot y con su familia, tanto con su esposa como con sus hijas. Nada está seguro. Lot estaba sentado en la puerta y sabía que algo estaba mal. Su familia estaba mal, pero no tenía ninguna autoridad espiritual para hacer un cambio. Y mira que sigue diciendo la Escritura, versículo, ¿en cuál me quedé? Versículo 14. Y Lot habló a sus yernos que se iban a casar con sus hijas y les dijo: levántense, salgan de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad. Pero sus yernos les pareció que bromeaba. Versículo 15. Al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot: apúrate, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Versículo 16. Pero él titubeaba. Entonces los 2 hombres le tomaron de la mano a él y a su mujer y a sus 2 hijas, porque, ¿qué dice ahí? La compasión del Señor estaba sobre él,
Ya estaba amaneciendo, tuvo toda la noche para pensarlo, estaba titubeando, estaba indeciso. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo que me tengo que ir? ¿Cómo que van a destruir la ciudad? Ya fui y le dije a mis yernos si no quieren ir conmigo. Mis hijas, ¿será que mis hijas quieran ir conmigo? Porque esos son el amor de su vida. No sé si me estoy explicando. ¿Sabes lo que le pasó por la mente de Lot en esos momentos? La escritura dice, él estaba titubeando, o sea, ya me convertí a Cristo, ahora tengo que dejar el mundo, ahora tengo que dejar el pecado, y ahora cuando llego a mi casa me encuentro con mi esposo o con mi esposa que no quiere nada con Dios y que yo soy un religioso y que ya cambié, que ya le lavé el cerebro. ¿Sí me estoy explicando? O sea, solamente los que están mal necesitan un encuentro con Dios, solo los pobres necesitan un encuentro con Dios. ¿Ves lo que la generación malvada y perversa tiene en sus mentes? Y nosotros venimos a la iglesia pensando lo que el mundo piensa, porque no nos hemos dado la oportunidad a conocer qué es lo que Dios realmente tiene para cada uno de nosotros. Entonces dice la escritura, él titubeaba, pero era tal la compasión que Dios tuvo de Lot, que no solamente le dijo, sino que agarró a Lot y dice, los tomaron de la mano. Los ángeles tomaron a Lot, a su mujer y a sus hijas. O sea, esa parte cuando la escritura dice, si no quiere, fórzalos a entrar, empújalos. Y bueno, ahí fueron los ángeles y los empujaron, los sacaron de la ciudad. Y dice el versículo 17, cuando los habían llevado afuera, cuando los llevaron fuera, uno le dijo, huye por tu vida y no mires detrás de ti, no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. Para Lot, titubear era esa duda que todos tenemos en algún momento. ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que Dios me va a proveer si dejo de hacer tranzas? ¿Si dejo a la querida? ¿Será que Dios va a cambiar ese hombre, va a dejar a su mujer y se va a casar conmigo? Ay, esas novelas que cada uno vive, ¿verdad? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? Que a lo mejor me están lavando el cerebro, a lo mejor estoy perdiendo mi dinero, a lo mejor me está robando el pastor porque dice que diezme, a lo mejor ahí me están convenciendo que sirva y estoy perdiendo mi vida y estoy perdiendo mi tiempo, porque la generación es malvada y perversa y te dice, allá vas a perder el tiempo, pero cuando te la pasas o cuando te la pasabas perdiendo el tiempo en borracheras, en casinos, en pláticas que no tenían nada que ver, emborrachándote con tus amigos, perdiendo la vida de tus hijos en fiestas donde se duermen en las sillas, donde no sabes que otro borracho viene y lo toca. Las realidades de las que nadie habla, pero todos las vivimos, ¿sí o no? Pero cuando venimos a servir, no es que pobre tu hijo, ahí está en la iglesia, perdiendo el tiempo. Pero aquí estamos sobrios y alertas y sirviendo a Dios, invirtiendo nuestro tiempo, aconsejando a otras personas, diciéndoles lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y compartiendo de gracia lo que nosotros hemos recibido con otros, siendo usados por el Señor. Es normal que titubeemos. Dios nos ha llamado a hacer luz y estar firmes en medio de una generación torcida y perversa. Número 2, la tentación o la duda no es pecado, sino caer en la tentación y desobedecer. La tentación no es pecado. Jesús fue tentado, pero no pecó. La duda puede visitarnos, pero depende de nosotros caminar en fe y obedecer lo que Dios nos ha dicho. ¿Será que está bien lo que estoy haciendo? Dios me dice algo, pero ¿será que está bien? ¿Será que Dios me va a proveer? ¿Será que Dios va a resolver? ¿Será que lo ponga en manos de Dios? Es que yo no veo, y es que yo no lo creo, y es que yo no puedo, y es que yo no lo entiendo. La duda está permitida. La podemos tener, no es pecado dudar. Lot dudó, pero la compasión de Dios es tan grande que aún en medio de nuestra duda nos muestra su poder y su gloria. Y entonces nos confirma que es mejor confiar en Él que confiar en el mundo. Génesis capítulo 19, verso 23. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, de parte del Señor de los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Verso 26. Pero la mujer de Lot que iba tras él miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. ¿Por qué
hay una diferencia entre Lot y su esposa. Lot dudó, pero obedeció. Fue sacado aún en medio de su duda, fue sacado fuera de la ciudad para que escapara al monte. Y estando allá, el ángel le había dicho: no voltees hacia atrás. Bueno, tengo duda, pero seguiré caminando. Hasta sus hijas obedecieron, pero su mujer no. Volteó hacia atrás y se convirtió en sal. Y hay una gran diferencia entre obedecer y desobedecer. Pero tengo la frase número 3. Ahí les puse una frase: no basta con salir físicamente del pecado, debe salir también del corazón. Porque hemos salido del mundo y estamos acá sentados y nos estamos esforzando por cambiar nuestra vida teniendo un encuentro con Dios, pero hay cosas que todavía no se salen de nuestro corazón. Todavía miramos hacia atrás pensando: ay, extraño las fiestas. Ay, a ver, jóvenes de allá arriba que están en celular para que lo posteen en sus redes sociales. Yo quisiera vivir las fiestas que mis amigos viven, porque yo me estoy perdiendo de lo que ellos viven. Yo me estoy perdiendo de la diversión, me estoy perdiendo del tiempo. Estoy viendo que los demás suben fotos riendo y yo no río. No ríes porque no quieres. No disfrutas porque no quieres. Porque podrán subir sus fotos riendo, pero nosotros que ya lo hemos vivido, sabemos que detrás de eso solo hay un corazón y una vida vacía. Y por eso salimos de allá, ¿verdad? Y aún muchas veces estando aquí no nos hemos encontrado con Dios de tal manera en que digamos: ya salió Sodoma de nuestro corazón. Todavía pensamos en lo que podemos perder. Es que ya le invertí toda mi vida allá. Es que yo ya hice tantas cosas. ¿Cómo voy a dejar el mundo? ¿Cómo voy a dejar a mis amigos? ¿Cómo voy a dejar el pecado? ¿Cómo voy a dejar lo que me hizo tan feliz tanto tiempo? Y ese fue el problema de esta mujer, que miró hacia atrás con nostalgia, pensando en todo lo que había dejado. Salió físicamente, pero su ciudad, Sodoma, no había salido de su corazón. Lo que me lleva a la siguiente frase: la obediencia parcial es desobediencia. Porque un encuentro con Dios no solamente es encontrarnos con Cristo Jesús, el Señor y Salvador, el que nos regala la salvación, el que nos dice: te entrego vida nueva, vida eterna, eres nueva criatura, eres mi hijo amado, siéntate conmigo, sé coheredero de todo lo que tengo. Porque cuando conocemos a Jesús, nos habla con palabras de amor, nos atrae con lazos de amor, y es hermoso encontrarse con el Señor. Pero también tenemos que conocer que en el carácter de Dios dice la Escritura que Él azota a todo el que toma por hijo. Y ahí es cuando ya no estamos tan de acuerdo, ¿verdad? Cuando decimos: ay, no, que era un Dios de amor, ¿cómo mandó a destruir Sodoma y Gomorra? Pues si era una generación malvada y perversa. Pero tuvo la compasión de salvar a una familia que la misma familia hizo lo incorrecto, porque esta mujer miró hacia atrás y las 2 hijas violaron al papá. Santo. No sé si me estoy explicando. Y le queremos echar la culpa a Dios, pero no tenemos una familia realmente restaurada, una familia que honra a Dios. Nosotros mismos venimos a la iglesia y hablamos mal con nuestra familia de la iglesia. No, es que en esa iglesia ¿cómo va a haber amor? Si ese servidor me regañó, me dijo que hiciera tal cosa. No, si mi líder me dijo. O sea, y vamos hablando mal de todo lo que sucede en la iglesia. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia: sopórtense los unos a los otros. No les dijo que en la iglesia iba a haber solamente amor. No sé si me estoy explicando acá. Ahí. Ya sé cómo es el carácter de la iglesia. Y la iglesia no va a cambiar porque seguimos habiendo familias diferentes y distintas. Pero ¿será que realmente estoy enseñando a mi familia a caminar en las cosas del Señor? ¿O será que lo terrenal me está desviando completamente del propósito espiritual? Porque quiero tener razón, porque no son las cosas como yo creo. ¿Las estoy llevando a un puerto seguro o estoy sepultando su vida también? Lot salió de ahí victorioso, pero su familia no.
Lucas capítulo 17, verso 20. Lucas capítulo 17, versículo del 20 al 36. Habiendo preguntado los fariseos a Jesús ¿cuándo vendría el reino de Dios? Él les respondió: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán miren aquí está o allí está, porque el reino de Dios ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el reino de Dios? Fíjate, los fariseos preguntaron: ¿cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Cuándo va a venir la tierra prometida? ¿Cuándo va a ser la iglesia que funciona como debe de ser? ¿Cuándo vamos a estar bien? ¿Cuándo van a suceder todas las cosas? ¿Cuándo va a haber justicia? ¿Cuándo Dios me va a hacer justicia? ¿Cuándo Dios va a responder mis peticiones? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? O sea, dime, a ver, muéstrame con señales. Y le dijo Jesús: no va a haber señales. No digan que está allí o está allá, porque el reino de Dios está aquí mismo entre ustedes. Aunque tú te sientas que estás en el infierno porque el hermano que está al lado es un tremendo diablo, el reino de Dios está entre nosotros, porque cada uno es hijo de Dios, cada uno es templo del Espíritu Santo, cada uno es embajador del cielo, cada uno de ustedes representa familias, representa el reino que traen a la tierra. Cada uno de nosotros en conjunto formamos el cuerpo de Cristo y somos la iglesia. El reino de Dios está aquí, solo tú eres el único que no lo ve. ¿Estamos ahí? Pero los fariseos preguntaron: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Versículo 22. Jesús no le respondió a los fariseos, pero sí le dijo a los discípulos. A los fariseos les dijo: el reino de Dios está aquí. Pero mira que le respondió a los discípulos: vendrán días cuando ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán, y les dirán: miren allí, miren aquí. No vayan ni corran tras ellos, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Verso 25. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado. ¿Por quién? ¿Cuánta gente sigue hasta el tiempo de hoy rechazando a Jesús? No solamente Jesús está hablando de esto en su momento porque iba a ser crucificado, iba a venir su resurrección, pero esta también es la promesa de nuestro tiempo y de la espera de su segunda venida, de la recompensa de sus promesas. Porque el reino de Dios está entre nosotros y hay cosas que Dios hace en nuestra vida en este tiempo. Pero hay otra promesa que nosotros como creyentes y como hijos esperamos: el reino venidero. No sé si me estoy explicando acá. Si regresamos, voy a hacer una pausa, estoy en el versículo 25. Si regresamos a Filipenses 2, versículo 12: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Obedezcan mientras yo esté, y cuando no esté, sigan obedeciendo. Esperamos la promesa del Señor y debemos seguir obedeciendo, esperando. Di conmigo: esperar. Vamos a regresarnos al verso 25. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Verso 26, mira que sigue diciendo: tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Verso 27, ¿qué dice? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. La vida sigue, y uno sale y ve que la gente sigue su vida, su día a día, y dice: yo perdiendo el tiempo, y yo ahí de bruto en la iglesia, y todos allá pasándosela bien, pero yo soy el que se está perdiendo la vida. No sé si me estoy explicando. Sigue diciendo, versículo 28: fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. ¿Qué hacían también? También comían, también bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Y ya me siento como esos pastores que predican que viene la destrucción para todo, pero venga o no venga, la destrucción ya está. No tiene que llover fuego del cielo para ver que hay familias que se están rompiendo. No tiene que caer fuego del cielo para saber que hay matrimonios que se están golpeando, que se están matando, hijos que están golpeando, abusando de ellos. Hay violencia familiar,
hay violencia doméstica, hay abandono, hay niños en la calle. O sea, no es necesario ver que está lloviendo fuego del cielo, sí. Sabemos que el mundo es un lugar malvado y perverso, donde se está desviando los valores, donde se están desviando las personas, donde no tienen identidad sexual, no tienen identidad personal. Están luchando, dando golpes contra el aire, con una lucha que no va a acabar, tratando de llenar vacíos en depresión, en ansiedad, buscando con qué ser felices y no lo encuentran y no lo hallan. Y una de las razones por las cuales cuando te encontraste con Jesús y viniste aquí y lo encontraste y dijiste, no sé qué hay, pero yo quiero seguir bebiendo de eso, como Jesús con la mujer samaritana. 5 maridos tienes y ninguno es, y hasta el que tienes no es tu marido. Nada te sacia, porque nada puede llenar el vacío, solamente Jesús, solamente el Señor. Y les dice, la vida sigue. Y nosotros vemos al mundo y vemos a la gente y la vida sigue, y ellos comen, se casan, se dan en casamiento, plantan, venden, compran. Yo pudiera estar haciendo otra cosa, mi familia podría estar haciendo otra cosa, pero estamos aquí sirviendo. Podría estar ganando más dinero en otras cosas, en otros lados, pero estoy sirviendo a Dios y aparte chutándome. No es reconocería, ¿verdad? Chutarse. Y aparte chutándome el hecho de que digan que yo soy un ratero. ¿Me estoy explicando acá? Aparte, o sea, aparte, doy mi vida, doy mi servicio y aparte me critican. Todos lo pensamos y el enemigo obra de todas esas formas. Aparte, el mundo sigue, se casan, plantan. Verso 29, pero el día en que Lot salió de Sodoma llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Es que al final va a alcanzarlos. Verso 30, lo mismo acontecerá en el día en el que el Hijo del Hombre sea revelado. Verso 31, en ese día el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos, y de igual modo el que esté en el campo no vuelva atrás. Verso 32, mira qué dice, digan todos juntos, acuérdense de la mujer de Lot. Fíjate lo que le dijo Jesús, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Y qué me voy a acordar de esa mujer? O sea, ¿qué es lo que tengo que recordar de ella? ¿Qué es lo que voy a recordar de la mujer de Lot? Que estaba, pero no estaba realmente, porque su corazón no estaba en las cosas del Señor. Jesús dijo, ustedes van a decirme, Señor, Señor, y les diré, yo nunca te conocí. Venir a la iglesia es un asunto de familia, pero no es un asunto de salvación de familia. Es un asunto en el que la familia busca a Dios y procura unos con otros. Cada uno es responsable de su propia familia, de venir a la iglesia con su familia y de afirmar la fe que Dios está poniendo en cada uno de nosotros.